Muy buenos días, vamos a seguir con nuestro programa El despertar del dinosaurio, emulando un poco aquel microrelato de Augusto Monterroso, donde cada lunes nos acercamos a la literatura en sus formas más breves, un acercamiento en dosis pequeñas al sabor de la literatura. Y hoy tenemos con nosotros a una persona a la que se puede llamar con una de las mejores palabras que hay en el vocabulario, la palabra poeta. Y tenemos a un poeta cercano en la distancia, de Cieza, Ángel Almela, que es un gran poeta y que pertenece a un grupo de poetas, de aficionados a la poesía del que hablaremos. Ángel, muy buenos días. Buenos días, Pepe. Bueno, gracias por responder a nuestra invitación a través de las ondas de Radio Abarán. Estamos a 5 kilómetros, pero la poesía une a pesar de la distancia. Ángel, ¿cómo nace en ti, digamos, la afición por la poesía? ¿Cómo y cuándo? Bueno, quizá me acercó a la poesía el asombro que es algo que solo pueden dar las palabras en combustión, claro. Me ayudó en su momento a anclarme en el mundo, me ayudó a entender lo que veía, me ayudó a anclarme en la realidad. La poesía, como tú bien sabes, no propone verdades, pero la poesía, y en la poesía no hay nada sagrado, pero la poesía te sirve para entender un poco el mundo, para reflejar lo que está pasando y poderlo hacer además de una manera que te emocione, que te sugiera pensamientos, y por tanto eso fue un poco lo que me motivó, ¿no? Las primeras lecturas de poemas de poetas del año de la generación del 27, sobre todo León Felipe, García Lorca, etcétera, como la mayoría. Y luego ya vino pues un periodo más sosegado donde ya pues leía los clásicos y leía a los poetas de la posguerra, por supuesto. Leía una pregunta, ¿sabes? Que te tengo que hacer obligatoriamente. ¿Leía a Ángel González? Hombre, por supuestísimo. Ángel González, fíjate, yo lo conocí más en el tema de la poesía social. Sí. Luego me di cuenta que no es un poeta solo de poesía social, es un poeta mucho más profundo. Pero en el primer instante, en aquellos años finales de los 60, primeros de los 70, pues yo me acerqué a la figura y a la poesía de Ángel González a través de su poesía social. Sí, sí, sí. Yo cuando saludo que los a Ángel Almela, Ángel González, digo, me he equivocado, perdona, Ángel Almela. Sí. Bueno, para mí me gusta Ángel González y es sembrar en mis aulas, en mis alumnos siempre el gusto y la pasión por Ángel González. Ángel, tú eres una de las, digamos, de las almas, por decirte ahora mismo, del grupo de poesía La Sierpe y el Laúd. El tener en una localidad no demasiado grande como Cieza un grupo de poesía es casi un milagro. ¿Cómo surge aquello, digamos, y cómo va desarrollándose? Bueno, surgió después de una aventura literaria en una mítica revista que apareció al final del franquismo, casi clandestina, El Caimán, en el que tuve el honor de participar, y después ya con los primeros ayuntamientos democráticos, pues los ayuntamientos nos ofrecieron un abanico de posibilidades y bueno, pues en aquel momento creímos oportuno crear un grupo de literatura que publicara aquellas cosas que bueno, estaban tapadas porque había muchísimo que publicar, y fue ahí donde empezó a surgir aquel movimiento juvenil de gente entre 18, 22 o 23 años, y a raíz de esa ansia por editar y por publicar las voces calladas y las voces prohibidas, etcétera, pues empieza el grupo de literatura La Sierpe y el Laúd, hasta hoy, 40 y tantos años después. Y no tenemos más remedio que hacer referencia a una persona que se llamaba Aurelio Guirao. Claro, él se incorpora al poco de crear el grupo, porque pensamos en él para publicar el número 0 de una revista que queríamos hacer de carácter monográfico, editando libros, y bueno, pues fue un acercamiento a Aurelio. Yo lo conocía muy poco, había otra gente del grupo que lo conocía más, y a partir de ahí lo que pasó es que Aurelio pasó a ser el alma mater del grupo, pasó a ser una figura importantísima en el devenir del grupo, y fue un miembro activo hasta su muerte, su temprana muerte y trágica muerte en 96. Uh-huh. Yo creo que tú no lo has conocido. Yo lo he conocido en dos facetas. Lo conocí como profesor y luego como compañero.
Aurelio, que era un hombre polifacético y un hombre de una sensibilidad seguramente demasiado grande para los tiempos que se vivían. Claro, era un humanista Sí. en el pleno sentido de la palabra, Sí. y además un hombre con una vida trágica que, Sí. sin embargo, con nosotros no trasladaba Sí. ese espíritu, esa emoción trágica de sus versos, porque era una persona amable, agradable, siempre dispuesta. Educadísimo. Oh, por supuesto, mucho. Él chocaba ya en aquella época, bueno, si estuviera ahora mismo en la educación no hubiera podido, ya en aquella época chocaba, digamos, su forma de ser, de ver la vida, con lo que era el ambiente de los centros en su momento. Hoy sería imposible que estuviera Aurelio Guirao en un aula, sería muy difícil. No, de hecho se separó. Él se separó de la docencia, sí. En los últimos años, sí. Ángel, vamos a acercarnos a tu poesía. Tú tienes 4 o 5 libros de poesía publicados. ¿Cuándo empiezas a publicar tú y cuándo empiezas a darte cuenta que lo que realmente escribes merece la pena que se deje perpetuarlo en la palabra escrita? Bien, pues evidentemente, como te había dicho, los primeros poemas míos aparecen en la revista Caimán. Eran poemas muy, bueno, pues muy inocentes, muy propios de una juventud, donde había la tendencia, sobre todo la tradición surrealista y también irracionalista, y aparecen ahí los primeros poemas. Después ya la Sierpe y el Laúd me facilitó publicar un libro en 1984, El silencio de un latido, y ese fue mi primer libro de poemas. A partir de ahí yo he ido publicando, tengo un total de 6 libros publicados, pero la verdad es que siempre me ha dado mucho pudor publicar, porque, bueno, de alguna manera la poesía es un espejo íntimo, es una sinfonía de uno mismo, ¿no? Y siempre a uno desnudarse frente a los demás, sí, pues por lo menos a mí me ha dado siempre un cierto pudor. Y bueno, pues ya los últimos años han sido un poco más fructíferos en mi producción poética, publicando desde el 2011 Al otro lado yo, el número 5 de la colección Acanto. Después me publica La fea burguesía, El muro de carga, en 2020, y el año pasado me publicó Murcia Libro, en su colección Ad libitum, pues un poema que lleva por título Los días en la tierra. Los días en la tierra. Bien, pues Ángel, vamos a aterrizar ya en lo que es la poesía tuya. Dinos aquí para los oyentes. Luego, lógicamente, después la entrevista la colgamos en la página web y ya se pasa, digamos, al mundo entero. Léenos alguno de tus poemas y explícanos, si quieres, un poco su origen, su estilo, como tú quieras. Nadie mejor que tú para conocer tu poesía. Bien, bueno, pues voy a empezar leyendo un libro de Al otro lado yo, de Acanto, que se llama Ensueño 1, Camino de Ifrán, en Marruecos. El poema surge de una emoción que se me fue acumulando en la cabeza al ver una niña pequeña de apenas 8 años, con un abrigo rojo y llevando una vaca que pesaba pues 100 veces más que ella o 300 veces más que ella, y que le superaba en altura. Apenas esta niña medía 1 metro. Y es un poema, que me suscitó semanas después aquella imagen. Dice así: embozada en un abrigo rojo y azotada por un viento helado, una niña nos presta su sonrisa inocente, mientras el autobús pasa raudo a su lado, sin hacerle caso, sin remedio. Nos sonríe sin saber su destino, porque la risa no hace daño a Dios. Nos sonríe con la mirada libre, asilvestrada, porque no sabe calcular las horas más oscuras que vendrán, inexorablemente, para hacerla mayor sin darse cuenta. Nos sonríe sin saber quiénes habitamos en estos autobuses que cada semana pasan sin pararse por donde ella pastorea una humilde vaca. Y al verla me pregunto, ¿por qué su verdad es tan pequeña? ¿Y qué lugar ocupa su infancia bajo su abrigo rojo? Un día las nieves voltearán de nuevo el paisaje con una oscura melancolía, y esta niña sabrá que sus días se han ido para siempre y que la belleza pequeña de su rostro dormirá
serenamente su sueño más profundo, atrapada en su abrigo rojo. Mas esta noche, que el aire no traiciona la nostalgia, veo a esa niña que me saludaba, arropada en su abrigo rojo, con un movimiento leve, en un paisaje alto, lejano y helado, en un mes de abril, donde la primavera sale al encuentro de la vida, lejos de todo, cerca de Ifrán, como el sol entre las llamas de un incendio, y he sabido que su destino lo tiene escrito en la mirada, sin ella saberlo. Muy bien, el motivo de una fotografía poética extraordinaria de una escena sin duda sugerente para todo aquel que tenga un poco de sensibilidad personal, poética y social. Camino de Ifrán, en Marruecos. Es una ciudad, sí, que está en el Atlas, está arriba, sí, muy alta, y esa fue es un poema del que estoy muy orgulloso porque fui capaz, semanas después, de reflejar a través de las palabras la emoción que supone y que supuso en aquel momento las preguntas y las dudas que me sugirió aquella imagen. Como estamos en abril, me quedo con esos versos. En abril la primavera sale al encuentro de la vida. Sí, siempre. Venga, Ángel, dinos, delítanos con otro poema. Muro de Carga, en este caso, se llama Ojalá. Es un poema porque yo trato primero de hablarme a mí mismo para poder hablar a los demás, entenderme y aprender de mí para poder dar a los demás, porque la poesía, aunque nazca del silencio y regresa a él, por en medio está la calentura de la palabra, ¿no? Se llama Ojalá. Ojalá pudieses comprender por qué a veces hago versos para vivir. Vivo en este cuerpo, una catedral de imágenes y claroscuros que solo aspira a atravesar, sonámbulo, las plazas abiertas, los bosques silenciosos y los mares perdidos. Ojalá pudiera escribir versos para un futuro perfecto con un lenguaje primitivo y simple. Escribir sobre la certidumbre de los sueños, la certeza de la música, la razón de lo que somos y otras cosas de poca importancia, o al menos rozar siquiera ese son que ritmea el corazón, haciéndonos transeúntes de nuestra propia vida. Ojalá pudieses comprender por qué a veces hago versos para vivir. Muy bien. Transeúntes de nuestra propia vida. Quedo con esa imagen de Ángel Almela. Bueno, no hay dos sin tres, Ángel. Te dejamos, estamos aquí muy cerca de la ermita, sí, un lugar adecuado, extraordinario para la poesía. Termino pues con un poema del último, de Los días en la tierra, un poema dedicado a mi madre, en este caso a las manos de mi madre. Nunca había escrito un poema a mi madre, siempre había estado presente en algún verso, pero nunca me había dedicado a hacer un poema, y fue una imagen que tuve, un recuerdo que quise evocar a través de este poema, que eran las manos de mi madre cuando me tocaban la cabeza, cuando me medían la fiebre, etc. Sí. Se llama Las manos de mi madre. Sí. Recordadas una a una, no había manos como las de mi madre. Manos con luz tibia que dejan huella, que no tienen sombras. Manos que hilvanaban hilos, que tejían puntos de cruz y de quebrantos. Manos que acariciaban y pellizcaban, que eran refugio y bufanda. Manos que daban vueltas al molinillo de café, que peinaban rizos y cantaban sonatas. Manos estirando la ropa recién secada o dibujando tortillas en la cocina. Mi madre medía la fiebre en mi frente con sus manos y daba color a mis mejillas en los días fríos de diciembre. Mi madre daba forma al vacío con sus manos, apartaba con ellas las nubes que orillaban el sol y pintaban mundos en mi cara. Recordando una a una, nunca encontré manos como las de mi madre. Realmente extraordinario, emocionante, que nos recuerda al valor de todas las madres. Manos que eran refugio y bufanda.
Nos quedamos con ese verso de Ángel Almela. Ángel, realmente es una envidia ver que alguien puede manejar la palabra de esa forma como tú y los poetas la manejáis. Recomiéndanos, digamos, algún poeta que tú veas, digamos, accesible para gente, que hay mucha gente que le gusta la poesía, aunque pueda parecer que la poesía es una cosa de minoría. ¿Qué poeta, digamos, recomendarías tú al público, digamos? Pues para acercarse quizá yo me iría a algunos de la generación del 27 por aquella poesía popular, a Lorca, Alberti. Quizá esos son poetas que podrían llegar, ¿no?, a quien no está aficionado a la poesía. Y luego dando un pasito más podríamos coger a Miguel Hernández, y dando un pasito más podríamos coger a León Felipe, y ya pues un paso más sería Cernuda o Alessandre. Quizá ellos son los poetas, ya repito, los que tienen la poesía más popular, sería un poco los primeros que yo aconsejaría para acercarse a la poesía si nunca lo han hecho. Uh-huh. Ángel, muchísimas gracias, ha sido una delicia, y como te meto tan jubilado como yo, ya más adelante te llamaremos otro día para que nos contagies con la magia de tu poesía, porque la poesía al fin y al cabo es magia. La poesía, manejar palabras que todos conocemos, pero de una forma tan especial que se hace sugerente y llamativa. Las palabras de la poesía están en la vocabulario de cualquiera, pero solamente los poetas tienen la capacidad de combinarlas de tal forma que sea algo que merezca la pena, algo diferente. Ángel, desde Abarán, muchísimas gracias. También un pueblo que tú has estado bastante ligado en el pasado. Yo doy un abrazo a toda la gente de Abarán. Yo he estado ligado a Abarán muchos años. Me enorgullezco de haber trabajado allí como... Ha sido maestro en Abarán mucho tiempo. Muchos años, y ya te digo, me enorgullezco de esa etapa. Creo que mi trabajo allí fue muy bien acogido, estuve con muy buenísimos compañeros y la ciudad también me acogió muy bien. Muchísimas gracias, Ángel, y hasta una próxima cita radiofónica o personal. Vale, hasta luego, Pepe. Hasta luego, Ángel. Vamos a recomendar ahora, como siempre hacemos, una canción de esas emblemáticas, de esas que no pasan nunca de moda. Es Ne me quitte pas, no me dejes, digamos, una canción del año 59 de Jacques Brel, un cantautor importante. Esta canción la hizo Jacques Brel tras la separación con Suzanne Gabriel, que era su mujer, y aunque realmente fue él quien la dejó, dicen, digamos, en la información. Bueno, pues No me abandones, Ne me quitte pas, cerramos el programa de hoy del dinosaurio. Parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir
épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.